No sé. Y seguro que está prendida. Bueno, empezamos la clase, entonces vamos a continuar donde nos quedamos el último día. Gracias por encender su cámara, Frida. El último día de clases habíamos empezado a ver la empezamos a ver el tema de la mercancía, ¿verdad? Empezamos a ver lo que era el valor de uso, el valor de cambio, el valor, y estábamos viendo también los tipos de trabajo que se realizan, ¿verdad? Estábamos viendo el trabajo abstracto, el trabajo concreto. También habíamos determinado que para poder establecer, sí. Licenciado, disculpe, habíamos quedado por la producción en la clase anterior, las relaciones primarias y relaciones secundarias. Ah, ya, gracias. Ahorita vamos a ver entonces. ¿Sí, Abigail? Bueno, entonces sí, solo estaba haciendo un repasito así de donde habíamos pasado, ¿verdad? Habíamos avanzado. Bueno, entonces habíamos llegado a ver que lo que determinaba el valor de una mercancía y la cantidad de cambio era el tiempo de trabajo socialmente necesario incorporado en su producción, ¿verdad? Y que ya no era tiempo de trabajo, sino ahora era socialmente necesario porque habíamos dicho que Marx lo que hacía era mediar todas las condiciones que eran del trabajo para tener un valor más uniforme, o sea, para evitar aquellos problemas que había en personas que eran muy productivas y personas que no, ¿verdad? Para evitar el problema de las personas que son nuevas en una empresa y las personas que no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estábamos viendo. No sé, la máquina está trabada, la impresora. Entonces, vamos a continuar. Y en todos esos casos hablábamos de la tecnología, ¿verdad? De lo importante que era la tecnología, incluso vimos un video de la tecnología. Ahora, les hago una pregunta. Ya vimos que el valor de uso es la utilidad que tienen los productos, las mercancías. Y el valor es el trabajo que les incorpora el hombre, ¿verdad? Entonces, ¿consideran ustedes que un objeto puede ser valor de uso sin ser valor? A ver, ¿qué es lo que creen? Yo considero que sí. Que sí. Sí. Vamos a ver, muy bien, excelente, sí. Un objeto puede ser valor de uso sin ser valor. Por ejemplo, vamos a ver lo que ocurre acá. Tenemos, por ejemplo, el aire. El aire es un valor de uso, ¿verdad? Sin embargo, no tiene valor porque el hombre no lo produce. O sea, hablamos de condiciones normales, ¿verdad? O sea, el aire que estamos respirando ahorita es un valor de uso que no tiene valor porque el hombre no lo ha hecho, no lo ha transformado. El agua, bueno, el agua ya no tanto porque ahora el agua es envasada, ¿verdad? Y una piedra, sí, compañero. ¿Alguien levantó la mano? Sí, licenciado, buenas tardes. Fíjese que ahí no nos habíamos quedado, licenciado. No. No, de hecho no nos habías presentado esa diapositiva. Desde la 1 no nos la había presentado. Licenciado, por eso le comentaba que nos habíamos quedado en la producción de fuerzas de trabajo. Sí, licenciado.
mal lo recuerdo, en mis apuntes, según tengo mis apuntes, el último tema que tocamos fue los ideólogos burgueses. Ah, no hemos pasado la mercancía entonces. No, todavía no. No le No, licenciado. Ya, perdón, mil perdones, compañeros. Nos llevo aquí equivocadísimos. Entonces voy a regresar ahí. Vic, aprovechando el tiempo ahí, solo quiero aprovecharles para recordar a los compañeros que tienen todavía pendiente examen de socioeconomía. De hoy en 8 días, el 25, es el examen de recuperación de socio, ¿verdad? Para los compañeros que se van a meter a primera oportunidad. Quiero aprovechar el espacio, ¿vale? Para recordarles y que cualquier comentario, duda que tengan, si les podemos apoyar, pues escríbanme ahí. eh, este examen de recuperación, hasta donde él que me ayudó con esa cuestión y averiguamos con coordinación, prácticamente el examen es de todas las unidades, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, estamos para apoyar a los compañeros. Sí, es todo el contenido. Es todo el contenido. Gracias, aprovechar el tiempo, ¿verdad? Bueno, sí, aquí entonces nos quedamos acá. En esta nos quedamos. Silic, ahí merito. Sí, Ah, bueno. licenciado. Gracias, muy amable. Perdón por haberme adelantado. Es que también doy clases el fin de semana y se me fue el norte. Permítame un segundito, solo voy a... Regálame un par de minutillos, compañeros, que tengo un problema aquí con el router, antes de que se me caiga la señal. De acuerdo. Sí, licenciado, no se preocupe.
Bueno, esperemos que no haya ningún problema, compañeros. Entonces, gracias por la paciencia. Entonces, tenemos acá lo que dicen los ideólogos. No sé si leímos todo, ¿verdad? O sea, las expresiones que tenían en cuanto a querer que la economía política no tenga el poder que tiene y que sea una ciencia inofensiva, ¿verdad? Y que prácticamente no se meta con ellos. Y los ideólogos pues pretenden mandar el mensaje de que ellos lo que buscan es la satisfacción de necesidades, cuando realmente sabemos nosotros que el objetivo de ellos es el enriquecimiento, ¿verdad? Esto no sé si lo habíamos visto, la definición de Samuel es una definición bien larga, creo que sí la vimos, y donde yo les dije que realmente parecía más una descripción que una definición, ¿verdad? Entonces empezamos a ver acá, esta creo yo. Creo que por aquí sí estábamos ya. Sí, licenciado, ahí estaría. Bueno, entonces, ¿cuál es el gran problema o el miedo que le tienen, o la tirria, podríamos decir vulgarmente, a la economía política, a la economía burguesa? Pues prácticamente que expone el dedo en la llaga, dice Marx, porque es la que hace el señalamiento respecto a la explotación que hace con los trabajadores y a la forma de enriquecerse que tiene, ¿verdad? Y sabemos pues que la economía política es una ciencia con carácter de clase. Esto no quiere decir que esté en favor de una u otra clase, sino sencillamente reconoce que a través del carácter de clase es que se dan los antagonismos. Porque no van a ver ustedes en ningún momento que la economía política habla de que el pobrecito, el trabajador es bueno, él hace todo bien. Y también, bueno, de lo que sí critica bastante es al burgués. Lo que dice la economía política es lo que ocurre en la realidad, ¿verdad? En la economía. No es el hecho de apoyarse 100% en el trabajador o 100% o 50% en el burgués, sino expresar la realidad de una manera científica, ¿verdad? Entonces, evidentemente tiene que reconocer el carácter de clase, porque en las clases, en la lucha de clases está el motor de los conflictos que ocurren en el proceso histórico. Podemos ver también que la lucha, cuando la economía burguesa se valió de la economía política clásica en su lucha contra el feudalismo, cuando trataba de sobresalir el modo de producción capitalista y tratar de sepultar al modo de producción feudal, ¿verdad? Eso ocurrió ya cuando estaba caduco el feudalismo. Por lo tanto, ahí sí se valió la economía burguesa, la economía política. Sin embargo, en el momento en que ésta le dejó de ser importante, ya, o sea, ya de valerse de ella, nuevamente la dejó por un lado, ¿verdad? Vamos a ver aquí algunas definiciones burguesas de la economía política. La teoría económica es la ciencia sobre la utilización por los hombres de los recursos productivos raros o limitados, por lo menos en ese sentido de limitados, si hay alguna similitud. La tierra, el trabajo, las mercancías destinadas a la producción, por ejemplo, las máquinas y conocimientos científicos. Para producir diversas mercancías, tales como trigo, carne de vaca, un tapado, conciertos, caminos, yates, y distribuirlas entre los miembros de la sociedad con fines de consumo. La teoría económica es la ciencia sobre las formas de actividad vinculadas con el intercambio y las transacciones monetarias entre los hombres. La teoría económica es la ciencia sobre el modo en que la humanidad logra cumplir sus objetivos en el ámbito del consumo y la producción. Y por último, la teoría económica es la ciencia sobre la riqueza. Cada vez es más limitada, pero no por el hecho de ser limitada, es más certera. Sencillamente son puras descripciones, porque no hay ninguna profundidad en cuanto a leyes, en cuanto a conflicto, en cuanto a propiedad privada. Aparentemente eso queda por un lado, no existe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dicen los sociólogos burgueses? Bueno, que el ser humano, al igual que Robinson Crusoe, puede valerse por sí mismo. Y cuando nosotros vemos que hasta las sociedades más atrasadas, por ejemplo esta que todavía
se ve muy, muy, muy primitiva. Sin embargo, y es en nuestros días, ¿verdad? Son de las tribus aisladas que se ven en el Amazonas. Hasta esta tribu que se antoja atrasada, sabe que es más fácil sobrevivir en sociedad y por eso se mantienen unidos. Y lejos de ser una virtud del ser humano, veamos nosotros, por ejemplo, el tema de las abejas. Las abejas viven en colonias y tienen bien definida su estructura social, ¿verdad? Una oveja solita no sobrevive. Y aún incluso los animales, estos primatos, los monos, también se mantienen en grupo. Es raro encontrar animales que sean solitarios, ¿verdad? En algunos felinos sí lo son, pero otros no. Entonces, hasta el instinto dicta que para la sobrevivencia es mejor la convivencia. Entonces, es imposible que una persona logre sobrevivir si se mantiene de una forma aislada. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por economía política? ¿Y qué es lo que ya vimos cuál es su objeto de estudio? Entonces, básicamente, no es en sí la producción, se enfoca en la producción, pero estudia la parte social de la producción. Entonces, va a estudiar cada uno de los elementos en los cuales el hombre participó produciendo a partir de donde existe la propiedad privada, que es el esclavismo, luego el feudalismo y por último el capitalismo, ¿verdad? Va a analizar los acontecimientos que hicieron que el hombre cobrara conciencia de su realidad objetiva, defendiera sus derechos, así también como los elementos que catapultaron el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, el avance que hubo en las fuerzas productivas y que sirvió como acicate para que las relaciones sociales de producción también se desarrollaran y llegaran al modo de producción actual. Eso es por el lado de la economía política. La economía burguesa, pues también ve la producción, pero no como la producción de bienes satisfactorios y como el lugar donde se generan los conflictos, donde se generan los antagonismos. Ellos lo ven como una simple, sencilla función de producción, ¿verdad? Precisamente como dice acá, una función de producción es una ecuación, tabla o gráfica, que indica la cantidad máxima que un artículo que se puede producir por unidad de tiempo para cada conjunto de insumos alternos, cuando se utilizan las mejores técnicas de producción disponibles. Luego tenemos, este es un ejemplo de una función de producción. Aquí tenemos a otro autor, ¿verdad? Dice, desear la inmortalidad es desear la perpetuidad de un gran error. Ayrton Schumpeter, o sea, se refiere a la perpetuidad en cuanto al sistema capitalista. Ese tiene que ir cambiando, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa les interesa a los burgueses? Pues la forma, digamos, en que se desarrollaban las sociedades, por ejemplo, la egipcia, la romana y cómo, digamos, funciona la sociedad moderna, pero de una manera subjetiva, ¿verdad? Sin leyes, sin contradicciones, sin ningún factor que evidencie que realmente lo que está ocurriendo acá es la explotación del hombre por el hombre. Entonces, con esto terminamos ahora sí, terminamos esta unidad, la primera unidad que entra en el examen, y vamos a empezar a ver la mercancía, ¿verdad? Lo que se supone que les había dicho yo que pues ya estábamos avanzando, a 1000 perdones por eso. Yo creo que ya le compartí al licenciado Eddie esta primera comprobación para que la estuviera claro. Por favor, me corrige si no lo he hecho todavía, Eddie, disculpe. Perdón, Lick, todavía no lo he ingresado. Bueno, pero Perdón. ya se la compartí. Sí, Lick, que yo la voy a subir al Classroom porque todavía no había terminado. Sí, exacto. Ajá. Muy bien, gracias. Excelente. Ahora que ya terminamos, entonces ya la puedes subir. Entonces vamos a continuar con la siguiente unidad, que es la mercancía. Ahorita les voy a compartir.
Bueno, entonces vamos a hablar de la mercancía. Todas las dudas que se nos habían presentado y lo que habíamos discutido acerca de la teoría del valor cuando vimos aquellos dos vehículos, ¿se recuerdan ustedes? Y aquellas dudas que tenían sobre la antigüedad, que por eso era más caro y que pues por valores que uno le asignaba, eso lo vamos a ver acá y lo vamos a discutir acá, porque aquí sí aplica, ¿verdad? Entonces vamos a empezar viendo aquí, por ejemplo, lo que se conoce como valor de uso y valor de una mercancía, que Marx lo define como sustancia y magnitud. En este caso, entonces, tenemos que la sustancia se refiere entonces vemos acá sustancia y magnitud. Sustancia y magnitud. Resulta pues que la sustancia es de lo que está compuesta una mercancía, o sea, es lo que podemos ver, ¿verdad? Es su forma. Y la magnitud se refiere al tiempo de trabajo invertido en su producción. Entonces, son dos categorías que forman parte de la mercancía. Por ejemplo, aquí, digamos, la sustancia la podemos ver en la diferente forma que tiene cada una de estas mercancías. Una vivienda, un traje y un mueble de madera. Lick, disculpe la interrupción, ¿qué dijo que era sustancia? Es la forma, es lo que lo diferencia de una mercancía con otra y lo que le da la utilidad. Sí, o sea, la forma que permite que se pueda trabajar con esa mercancía. ¿Y la magnitud, disculpe? La magnitud se refiere a la duración del tiempo invertido en su producción. Se lo ¿verdad? agradezco. Bueno. Luego tenemos entonces, ya sabiendo lo que es sustancia y magnitud, o sea, que es valor de uso, que es la sustancia, y valor, que es la magnitud. ¿Por qué se relaciona la magnitud con el valor? Porque el valor está en función del tiempo de trabajo invertido en ella, ¿verdad? Entonces, por eso esa es la magnitud. Ahora, el valor de uso, entonces tenemos acá, como dice la presentación, es la utilidad, que es la capacidad de satisfacer las necesidades. Es la forma y sus características, la sustancia, ¿verdad? Para aclarar la duda que tenía el compañero, todo aquí está. Y luego, entonces, todavía con este valor de uso y el valor, pues lo único que sabemos es que existe una mercancía que tiene la capacidad de satisfacer
necesidades y que también tiene trabajo humano incorporado. Bueno, hasta ahí. Pero la mercancía no termina aquí su camino, la mercancía tiene que llegar al mercado. Entonces, ahí lo que uno va a ver es la sustancia, es la forma, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ven en las vitrinas, ven a los zapatos, ven la ropa ahí en vitrina y no saben nada respecto a la magnitud, ¿verdad? Ustedes tienen una apreciación, todos tenemos una apreciación, porque a veces entramos a preguntar, por ejemplo, por un par de zapatos y nos dicen, mire, 1,500 quetzales. Uy, eso está muy caro, uno siente que está muy caro. Entonces, no tenemos idea de la magnitud. O sea, no, tenemos una idea, pero no sabemos realmente cuál es la magnitud. Y la idea que tenemos nos permite saber que ese producto está muy caro. Bueno. Entonces, aquí lo que empieza a manifestarse es el valor de cambio. O sea, el valor de cambio se manifiesta en comparar una mercancía con otra, ¿verdad? Es decir, para su intercambio. Entonces, como dice acá, el valor de cambio, intercambio de valores de uso, es el intercambio de valores de uso. Pero, ¿cómo puedo intercambiar cosas distintas? ¿Cómo las puedo igualar? ¿Qué tienen en común si hasta los trabajos son distintos? El valor de cambio es la materialización cuantitativa del valor, pero entonces, ¿qué es el valor? Bueno, ya sabemos qué es el valor, ¿verdad? Ya lo definimos. Pero ahora estamos ante la interrogante de que yo sé que yo tengo que intercambiar, por ejemplo, un traje por un mueble. Pero no tengo, digamos, idea de cuántas unidades tengo que dar de una por otra. Entonces, tengo que determinar ese valor de cambio. Pero para eso tengo que buscar algo que sea común en este caso, las tres mercancías. Algo que todas tengan. ¿Qué creen ustedes que tienen todas las mercancías? Bueno, aparte, sigamos, antes de responder esas preguntas, veamos acá, pues, de tanto la diferencia, no solo de sustancias, sino también en contenido, es decir, la materia prima es completamente distinta en cada mercancía, para una mercancía. Y los trabajos que se llevan a cabo para producir cada mercancía también son distintos. O sea, tenemos una complejidad aquí grande porque todo es distinto en cada mercancía. Como valores de uso, las mercancías representan ante todo cualidades distintas, ¿verdad? Como valores de uso. ¿Por qué? Cualidades, porque las cualidades son las que hacen diferente un producto de otro producto, una cosa de otra cosa. Esas son las cualidades. Como valores de cambio, se distinguen por la cantidad. O sea que tenemos dos definiciones completas. Como valor de uso solo nos interesan sus cualidades y como valor de cambio solo nos interesan las cantidades. No, por lo tanto, no encierran ni un átomo de valor de uso. O sea que cuando vamos a intercambiar, es cierto que se van a intercambiar porque son útiles, pero para poder establecer el cambio, no nos vamos a fijar en la utilidad. Vean ustedes. Tenemos aquí tres tipos de valores distintos, de trabajos distintos. El de ingeniero, el de sastre y el de carpintero. Estos se llaman trabajos concretos o privados porque corresponden a cada uno o a cada una de las mercancías, ¿verdad? El sastre le corresponde al traje, el carpintero le corresponde a la madera y el ingeniero le corresponde a la casa. Son trabajos concretos o privados. ¿Por qué privado? Porque es privado de cada mercancía. No, un carpintero no puede hacer trajes, así como el carpintero no puede hacer trajes. Bueno, sí puede hacerlos de madera, pero cuando lo están enterrando aún, ¿verdad? Bueno, entonces el problema que tenemos acá es cómo determinar el valor de cambio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar lo que es común, como decía anteriormente, en cada una de estas mercancías. ¿Y qué es lo que tienen en común? Vean ustedes acá. A este señor que va cargando algo ahí. ¿Qué interpretación le podríamos dar a este señor que está realizando un trabajo bastante complicado? ¿Y qué interpretación le podríamos dar? Fuerza de trabajo, Lee. Sí, es una fuerza de trabajo, ajá, porque es un ser humano, ¿verdad? Pero él, ¿qué está haciendo? Un esfuerzo. Un esfuerzo, muy bien. Está haciendo un gran esfuerzo, porque miren ustedes, va acarreando una piedra y subiendo unas gradas. Entonces, lo que representa esto
es que todos los trabajos tienen un nivel de esfuerzo, tienen un grado de esfuerzo. El del arquitecto, el del sastre y el del carpintero. Aquí es donde a veces también surge la conclusión y dice, no, es que el trabajo de oficina es más suave que el trabajo, por ejemplo, de andar acarreando basura, o el trabajo de estar en un pinchazo, o el trabajo de mecánico. Eso es lo que la gente dice, pero ellos no saben que el trabajo que más enferma es el trabajo que lo tiene a uno sentado todo el día en una oficina, porque este tipo de trabajo genera estrés, genera sedentarismo, daña la vista. Todo el mundo generalmente que utilizamos computadora va perdiendo la vista. Arruina el estómago por el tema de las distintas horas de estómago. O sea, realmente la salud de las personas que trabajamos en oficina 8 horas como mínimo, pues se deteriora mucho más que las personas que están haciendo trabajos físicos, porque de hecho el trabajo físico es hasta un ejercicio y eso permite que las personas estén más saludables, ¿verdad? Entonces ahí hay mucho cómo desvirtuar esa acepción de que el trabajo físico es peor que el trabajo de oficina. Entonces, como ya hemos encontrado algo que tienen en común todos los trabajos, porque sí todos tienen un nivel de esfuerzo, entonces tenemos que rechazar a todas las diferentes, digamos, formas del trabajo que tiene cada mercancía e igualarlas en lo que es común a ellas, que es el trabajo abstracto o social, que es el que está representado por el esfuerzo, ¿verdad? Y que es el trabajo social del cual Carlos Marx propone la media, ¿verdad? Para entender cómo es que vamos a todas las mercancías van a renunciar a su forma de trabajo concreto y se van a reducir a su forma de trabajo abstracto, veamos este ejemplo de la pesa. Esta es una pesa, digamos, que parecida a las que se usaban hace tiempo en el mercado, pero ahora todas las pesas ya, pues ya los vendedores ya tienen pesas digitales, tienen análogas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con una pesa? Ustedes, por ejemplo, pueden poner de este lado una libra de papas, una libra de cebollas, una libra de tomate que van a comprar. Y de este lado se supone que va a ir un pomo certificado por el Ministerio de Economía que dice que pesa una libra. Pero generalmente los vendedores ya no tienen eso, ¿verdad? Agarran esta cosa y aquí le ponen una bolsa llena de arena o una bolsa llena de piedras o una bolsa llena de tomates, de verduras. Y ellos dicen que ahí hay una libra. Ellos dicen. Entonces, ustedes van a comparar la libra que tienen acá de tomate contra la libra que se supone que hay aquí. Entonces, es decir, el ejemplo de cómo igualar, cómo los trabajos concretos se igualan a lo que es común, que es el trabajo abstracto, ocurre acá, porque dos mercancías distintas se están igualando en una cosa, se están igualando en peso. Aquí no interesa que tenga forma de tomate, aquí no interesa que tenga forma de piedra, sino lo que interesa es lo que pesan, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre con las mercancías se van a igualar no en su peso, sino en el tiempo de trabajo que hay incorporada en cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, esta es una analogía para entender qué es lo que ocurre con las mercancías en la realidad. Todas van a igualarse al trabajo abstracto, al trabajo social. Se llama abstracto porque no se ve, ¿verdad? Y social porque se lleva a cabo en toda la sociedad. Todos los trabajos concretos se reducen a su común, el trabajo abstracto, representado por el esfuerzo físico en la elaboración de valores de uso. ¿Cómo medimos ese esfuerzo o desgaste? Pues lo vamos a medir en jornada de trabajo, ¿verdad? Ustedes trabajan una jornada de trabajo. Generalmente, yo le puse aquí 8 horas, pero realmente no se cumplen las 8 horas, es un poco más. Pero para efectos didácticos vamos a trabajar, vamos a medirlo en 8 horas. Entonces vamos a hablar de una mercancía que está de este lado, que tiene 8 horas, ¿verdad? Que es un par de zapatos que produjo esta persona de una manera muy lenta.
Y del otro lado tenemos una persona muy productiva que en las mismas 8 horas produjo 4 pares de zapatos en lugar de 1. Mar dice que todo el valor creado durante las 8 horas es el mismo. Es decir, que aquí tenemos el mismo tiempo, el mismo trabajo, o sea, el mismo valor que acá. Pero ¿qué es lo que ocurre? El valor de estas 8 horas de un par de zapatos ahora se ha distribuido en razón de 2 horas para cada par de zapatos de estos. O sea que aquí tenemos 2 horas, aquí otras 2 horas, otras 2 horas y otras 2 horas, que al sumarlas me dan 8 horas. O sea que el valor de la jornada de trabajo siempre es igual, de 8 horas, pero acá está dividido en 4 unidades de zapato y aquí es solo una. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Esto es lo que pasa en el mercado, cuando las empresas no son productivas. Entonces, eso va haciendo que, por ejemplo, el par de zapatos de donde está Homero Simpson, durmiendo tranquilamente, ¿verdad? Ese se vaya a vender a determinada cantidad de precio equivalente a 8 horas. Como va a resultar más caro que el trabajo, digamos, de esta persona productiva, a cual le corresponderían 2 horas de trabajo nada más, entonces eso va a desplazar a ese par de tenis del mercado. Y así es como pasa con las empresas que no son competitivas, ¿verdad? El mismo mercado las desplaza. Bueno, un ejemplo aquí en Guatemala, si se recuerdan ustedes de los trompos, todavía hay trompos aquí de madera. Los pueden comprar uno, pero ahora son casi que de adorno, son recuerdos, ¿verdad? En mi época no eran los únicos trompos los que existían y uno aprendía a bailarlos y era un atentado, ¿verdad? Entonces, esos trompos eran hechos con un torno de madera, se agarraba un trozo de madera, se le metía un clavo bien metido y se le empezaba a dar forma al trompo hasta que quedaba así bonito, ¿verdad? Con sus adornitos en los lados y una serie de cositas que tenía, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con los trompos? Vinieron los trompos chinos, unos en los cuales ustedes apachan un botoncito y empieza a bailar, tiene hasta puntas de repuesto, tiene un montón de prerrogativas que no tiene el trompo de madera. Entonces, ¿cuál es el que se va a imponer? E incluso es hasta más barato, ¿verdad? Porque se hace en serie. Entonces, ¿cuál es el que se va a imponer? Pues el trompo eléctrico, el trompo chino, ¿verdad? Sale más barato porque se produce con mayor productividad, por lo tanto va a desplazar del mercado al trompo guatemalteco de madera y este solo quedará para tener, de recuerdo, ¿verdad, compañeros? Pero hay un tema, ¿verdad? ¿Cómo voy a igualar yo? O sea, yo sé que aquí no se siente razonable que un par de zapatos iguales a estos tengan más valor, ¿verdad? ¿Todo por qué? Porque una persona holgazana solo hace un par y se acuesta a dormir. Entonces aquí es donde viene la propuesta de Carlos Marx, porque inmediatamente brinca la categoría, la economía burguesa, y dice, no hombre, pero ¿y cómo va a ser eso? Si que un Aragán produce lo mismo que una persona productiva, eso no puede ser así. Sí, dice Marx, tienen ustedes razón, pero en toda la economía es difícil establecer quiénes son las personas o digamos que no trabajan y las que sí trabajan, o que trabajan menos o que trabajan mal, y poder, digamos, hacer un señalamiento. Tendríamos que ir empresa por empresa. Eso es algo imposible. Pero lo que sí podemos es socializar las actividades que ellos hacen y uniformarlas, ¿verdad? Uniformarlo todo en tiempo de trabajo socialmente necesario. O sea que todas las mercancías, digamos, necesitan un tiempo de trabajo para producirse, ya sea más o sea menos. Pero esto se va a volver social, ¿verdad? Entonces, la palabra tiempo de trabajo socialmente necesario es el nexo que viene a romper con la diferencia entre un Aragán y una persona productiva de la siguiente manera. La definición de tiempo de trabajo socialmente necesario cita lo siguiente: es aquel que se requiere para producir un valor de uso cualquiera, ahí cualquier valor de uso, ¿verdad? En las condiciones normales de producción. ¿Qué quiere decir eso? En condiciones normales quiere decir que las personas no van a estar así, ¿verdad? Y también los que son superproductivos también se van a
como que a promediar con los que son así para evitar que haya una gran diferencia y que haya una caída en la producción, ¿verdad? Por eso habla de condiciones normales. Este es anormal porque trabaja más de lo que debe, ¿verdad? No, hasta que cambie de clase voy a probar. No sé qué tiene la impresora. Entonces, eso tiene esa ventaja, esa desventaja, que una persona, pues, nosotros podríamos ser personas normales y conocemos a personas que realmente viven en los trabajos, como que no los quieren en su casa, ¿verdad? Y se mantienen todo el tiempo. Pero también están estos otros súper perezosos. Entonces, lo que hace Márquez, bueno, a través de esas condiciones normales, va a mediar el trabajo de este. O sea que aquí sería 4 tenis más 5, más 4 más 5, son 5 tenis dividido 2, entonces son 2.5 tenis por jornada, ¿verdad? Por jornada de trabajo, así se quedaría. Entonces, eso es lo que hace en condiciones normales, ¿verdad? O sea, que trabajen normalmente las dos personas. Y con el grado medio de destreza e intensidad de trabajo imperantes en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto de grado medio de destreza? Pues que cuando ustedes entraron a su primer trabajo la primera vez, les aseguro que trabajaban muy lento. No iban al ritmo de las otras personas. Y eso pues, fue algo que ocurrió mucho. Ahorita, digamos, con el tema de la pandemia, ¿verdad? Porque muchas personas se relajaban mucho en su casa y no hacían nada, y otras pues seguían trabajando duro, ¿verdad? Entonces, el grado de medio de destreza se refiere a aquel nivel, por ejemplo, que ustedes tienen el primer día que trabajan, donde prácticamente les cuesta mucho hacer las cosas porque están aprendiendo, ¿verdad? Y por otro lado, hay una persona que trabaja muy bien porque ya tiene mucho tiempo de trabajar ahí, mucha experiencia, y entonces va a trabajar más rápido, ¿verdad? Va a hacer mejor las cosas. Entonces también ahí se va a sacar un grado medio, ¿verdad? Entonces, más lo que hace es promediar todos los posibles, digamos, puntos que hay muy bajos y muy altos en los niveles de producción de la sociedad, y con eso ponerle nombre, tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿verdad? Entonces, con eso iguala todas las deficiencias que hay en cuanto a productividad de la sociedad. Entonces ya se pueden comparar cualquiera de estas disciplinas, porque todo va a ser en un tiempo medio, no importa que sean distintas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos que un sastre se tarda 3.5 horas de tiempo de trabajo en hacer el tacuche, otro 4, estos que están aquí, 5 horas, este también. El sastre noveno se va a tardar 4 horas y el de último se va a tardar 3.5. Por consiguiente, lo que determina la magnitud del valor de un objeto no es más que la cantidad de trabajo socialmente necesario, o sea, el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si entendimos aquí. Si yo les digo a ustedes que aquí yo quiero intercambiar un par de zapatos tenis que tiene 1 hora de trabajo con un traje que tiene 8 horas de tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿cuál sería el valor de cambio de estas mercancías? ¿Con cuánto lograría yo la igualdad? A ver. Con unos 8 pares de zapatos. Muy bien. 8 pares de zapatos porque es un par de zapatos por hora. Entonces, si yo quiero igualar en tiempo las 8 horas de acá, tengo que dar 8 pares de zapatos. O sea que lo que debemos de entender nosotros es que lo que tenemos que llegar a un acuerdo es al tiempo, ¿verdad? Ahora, a ver quién me dice. Aquí está la respuesta. 8 pares. Ahora, por este otro de abajo. 8 horas de trabajo contra 24 horas de trabajo. Serían 3 trajes. 3, muy bien. 3 por 8, 24. Excelente. Yo quiero, por favor, que todos le pongan mucha atención a esto y vean que lo que tenemos que igualar es el tiempo. Porque si no entendemos esto ahorita, cuando lleguemos al laboratorio de la plusvalía, nos va a costar mucho. No vamos a entender.
¿verdad? Porque lo que tenemos que hacer aquí es mantener una ecuación, ¿verdad? Entonces yo multiplico 3 por 8 me da 24 y es igual a 24 horas del tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿verdad? La magnitud del valor de una mercancía cambia en razón directa a la cantidad de tiempo y en razón inversa a la capacidad productiva de trabajo que en ella se invierte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la magnitud del valor de una mercancía cambia en forma directa al tiempo que se tardan en hacerla. Por ejemplo, si se tardan más en hacerla, tiene una magnitud mayor. Si se tardan menos en hacerla, tiene una magnitud menor. Es una relación directa, ¿verdad? A más y a menos. Bueno. Y luego dice, a la cantidad de tiempo y en razón inversa, dice ahí, a la capacidad productiva del trabajo que en ella se invierte. Entonces, mientras más productivo sea el tiempo de trabajo, más productivo, menor va a ser la magnitud de tiempo incorporada en cada una de sus unidades. Por ejemplo, lo vemos acá. Aquí lo tenemos 8 horas de trabajo en este par de zapatos, tal vez hecho a mano, y aquí tenemos estos 4 pares de tenis, en los cuales hay 2, 4, 6, 8 horas. 8 horas de tiempo de trabajo socialmente necesario invertir. Entonces, eso quiere decir lo que dice en este párrafo, que la magnitud y valor de la mercancía es una razón inversa a la capacidad productiva que tiene del trabajo que en ella se invierte. Es decir, a mayor productividad, mayor producción. Y por lo tanto, ese valor de la producción, como es la jornada de trabajo, sigue siendo 8 horas, menor valor, ¿verdad? Entonces, eso puede hacer que sea mejor o más fácil de vender en el mercado. Una de las oportunidades que tuvieron mucho tiempo los chinos a la hora de invadir nuestro... Bueno, entonces, aquí, a pesar de los cambios de la magnitud del valor de la mercancía, el valor creado en la jornada es el mismo, ¿verdad? No cambia. Sigue siendo el mismo, a pesar de que aquí y se hicieron más zapatos. Pero el valor de cada uno de ellos está distribuido, es decir, las 8 horas se distribuyeron entre cada una de las unidades. Ahora, se entiende entonces la aseveración de Marx en cuanto a que el valor de la mercancía cambia en razón directa a la cantidad de tiempo y en razón inversa a la capacidad productiva del trabajo que en ella se invierte. ¿Se entiende? Sí, con los ejemplos que dio, bastante claro. Gracias. Excelente. Bueno, entonces, consecuentemente, la magnitud del valor depende de los cambios de la productividad y de las condiciones medias de trabajo para cada bien producido, y solo cambia si hay cambios en la jornada. Es decir, si la jornada de trabajo cambia, entonces ahí sí cambió todo. Entonces, aquí hay algunos de los factores que debemos analizar, por ejemplo, en cuanto a los niveles de producción y las condiciones medias. Por ejemplo, vean estas dos personas aquí pescando. Definitivamente para este señor el esfuerzo de pescar va a ser mucho mayor que para este otro que está en un lago bien tranquilo. Entonces, aquí es donde viene la media que ofrece Marx en cuanto al tiempo de trabajo socialmente necesario a corresponderse en cuanto a que si este esfuerzo necesita mucho menos, si este mucho más, entonces al fin y al cabo hay que tomarlos a los dos en cuenta para que haya una media social. Y este es un ejemplo de pesca, ¿verdad? Pero hay trabajos que evidencian mucha diferencia. Por ejemplo, en este caso, imagínense ustedes trabajar hoy por hoy con una máquina de escribir de estas o trabajar con una computadora. Hay una gran diferencia, ¿verdad? En esta no se puede equivocar uno. En cambio, en esta, cualquier cosa que ponga uno se arregla, ¿verdad? Entonces, eso hace que aquí el tiempo sea mucho más largo de trabajar que con esta. Por ejemplo, los abogados. Imagínense sus protocolos, ahora los tienen acá en el disco duro, mientras que aquí cada vez que llegaba un caso había que hacer todo el protocolo de cero.
La única ventaja que podría tener es que lo estaba copiando del anterior, pero nada más. Ahora sí, viene la pregunta que un compañero ya me había respondido, ¿verdad? ¿Un objeto puede ser valor de uso sin ser valor? Sí, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Habíamos visto ejemplos del aire, ejemplos del agua, pero me faltaba este ejemplo, una piedra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Una piedra podrá ser valor de uso sin ser valor? Sí, Lick. Sí. Sí, ¿verdad? Porque si se aparece un perro así como este, pues vaya, si no va a tener la piedra utilidad a la hora de defendernos de este animal, ¿verdad? ¿Puede asimismo un objeto ser útil y producto del trabajo humano sin ser mercancía? Si es destinada para el consumo, no. Solo si se destina al intercambio para ser consumida. O sea, al contrario, no puede darse, ¿verdad? No puede haber un objeto ser útil y producto sin ser mercancía. O sea, un producto puede ser útil y ser mercancía y solo sí, o sea, solo mercancía, no. Porque ya sabemos nosotros que en un principio, en la comunidad primitiva, se producían bienes, se producían valores de uso, pero eran para el consumo de la comunidad, pero del consumo propio, ¿verdad? No se destinaba al intercambio. Por lo tanto, entonces, aquí sí hay diferencias en cuanto a que un valor de uso, puede existir un valor de uso y a la vez que este valor de uso no tenga valor, ¿verdad? Sí puede ocurrir, ya lo vimos, pero al revés, que tenga valor y que no sirva para nada, es decir, que el hombre lo haya hecho y que no sirva para nada, pues a mí no se me ocurre nada, un ejemplo, ¿verdad? Algo que el hombre haga y que no sirva para nada. Finalmente, ningún objeto puede ser valor sin tener valor de uso, que es el ejemplo que les estoy poniendo ahorita. O sea, si es un valor, es porque el hombre le dio valor. Y no necesariamente puede tener utilidad. Entonces, eso no sirve para nada. ¿Cómo va a hacer el hombre cosas que no sirven para nada? ¿Verdad? Entonces, eso no ocurre. Porque el hombre conscientemente no desperdicia su esfuerzo en cosas que no sirven para nada. Entonces, tenemos tres categorías, ¿verdad? Valor de uso, sin ser valor. Y la última, que es que si un objeto puede ser no servir para nada, pero sí tener trabajo del hombre incorporado, ¿verdad? El doble carácter del trabajo representado por las mercancías. ¿Cómo vamos hasta aquí? Todo bien, Lick. Oh, claro, licenciado. Licenciado, licenciado. yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Así como hablaba de la piedra, en este caso al colocar la piedra de moler, que es una mercancía, yo lo veo así, y tiene uso, ¿iría siempre en los objetos o habría algún cambio? Mire, la verdad es que no hay ningún cambio, o sea, en cuanto a la piedra con respecto al uso, o sea, ¿me podría repetir la pregunta? Es que se me interrumpió la señal un poco. Perdón, la piedra de moler le preguntaba yo, en este caso, como es una mercancía, pero es un objeto de valor sin uso de valor. Pero las piedras de moler no las hace el hombre. Por eso le preguntaba yo, no deja de ser piedra, pero ahí ya se convierte en otra clase de producto, siento yo, o no sé si me equivoco. Sí, o sea, el hombre, mire, pues, esa es una mercancía definitivamente, porque el hombre agarra una piedra sin forma y la convierte en piedra de moler, ¿verdad? Entonces, le da valor porque él la está trabajando y le da utilidad porque ahora sirve para moler, ¿verdad? Entonces, ese sí es un perfecto ejemplo de mercancía. Ahora, si el hombre encontrara una piedra de moler ya con forma de moler, pues de que pura casualidad el río le hubiera dado esa forma,
pues también va a ser una mercancía, pero no va a tener trabajo del hombre incorporado, porque fue una gran casualidad que ya tuviera la forma necesaria para molerla. Pero las mercancías tienen que tener incorporado valor y valor de uso, ¿verdad? En este caso, la piedra esta, pues no tiene forma de nada más que de piedra, pero sí nos sirve para defendernos. Pero la piedra de moler sí tiene una forma determinada y sirve para moler, ¿verdad? No sé si con esto está claro. Sí, está bien, licenciado, gracias. Gracias a usted por repetirla, que no la había, es que se me está fallando un poquito el router aquí. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿No? Bueno, bien. Sí. Sí, de hecho, tal como lo dijo usted, sí es cierto que ya pasa a ser un objeto de valor porque ya es manipulado por el hombre. Sí, toda vez que el hombre toque y le cambie la forma, ya tiene valor, ¿verdad? Ahora, que sirva para, o sea, que el hombre haga algo de eso, que le dé forma a alguna cosa y que no sirva para nada, puede ser tal vez lo que viene del futuro y en el futuro sí sirve para algo, pero aquí no, ¿verdad? Es como, por ejemplo, si ustedes llegaran al pasado, regresaran al pasado, imagínense, allá en los años 70, con un su celular de última generación que de los de ahora, no serviría para nada, tal vez solo para tomar fotos, entonces no sería un celular, sino sería una cámara, porque no habrían redes, no habría nada para poderlo utilizar, ¿verdad? Entonces, en el pasado sería un simple celular, pero no sería una simple cámara, ¿verdad? Entonces, el resto, digamos, de cualidades del teléfono no serviría para nada. Solo así diríamos que el hombre está produciendo cosas que no sirven para nada, pero lo contrario, en condiciones normales, eso no ocurre, ¿verdad? Bueno, entonces, el doble carácter de la mercancía. Perdón, el doble carácter del trabajo representado por las mercancías. Aquí ya vimos esto. Ya vimos acá también que puede ser que puede haber la producción de un bien y si no es destinada para el intercambio, entonces no es mercancía. Y decimos que el hombre no va a producir nada por gusto, es decir, no le va a dar forma a algo que no va a servir para nada. El doble carácter del trabajo representado por las mercancías. Caras de las mercancías, valor de uso y valor de cambio. O sea, aquí no es que solo existan valor de uso y valor de cambio, sino son las caras que se ven, ¿verdad? O sea, hablamos de, sabemos que el valor existe, porque eso es lo que le dio la forma, que es el esfuerzo humano, pero eso no se ve. En cambio, el valor de uso sí se mira, porque se miran las características, y el valor de cambio también se mira al momento de intercambiar un bien por otro, como es cuantitativo, recuerden ustedes. Tenemos que la división social del trabajo es la condición de vida de producción de mercancías, aunque esta no lo sea a su vez de la división social del trabajo. Nuevamente las aceleraciones de Marx que aparecen como acertijo, ¿verdad? Lo que dice acá es que la división social del trabajo es la condición de vida de las mercancías, o sea, el hecho de que se haya dividido el trabajo en varias cosas, por ejemplo, ganadería, agricultura, artesanía y comercio, es lo que le dio vida a las mercancías, ¿verdad? Y no al revés, ¿verdad? No la mercancía le dio vida a la división social del trabajo, o sea, vino la mercancía y bueno, entonces usted se va a dedicar a la ganadería y usted se va a dedicar a la agricultura, no fue así. Recordemos que en la comunidad primitiva había ya una división social de trabajo y no se producían mercancías. Eso es el ejemplo que podemos tomar bien claro de lo que dice acá, ¿verdad? Que ya en la comunidad primitiva había división social de trabajo y no se producían mercancías. ¿Por qué? Porque lo que se producía era para el consumo, no para intercambiar. Como creador de valor de uso, es decir, como trabajo útil, el trabajo es, por tanto, condición de vida del hombre y condición independiente de todas las formas de la sociedad. Una necesidad perenne y natural sin la que no se concebiría el intercambio orgánico entre el hombre y la naturaleza, ni por consiguiente la vida humana. Entonces, el trabajo es una categoría bien importante porque es lo que le da, lo que hace
lo que moldea la sociedad y la va condicionando a una evolución constante, ¿verdad? El trabajo, porque es el creador de valores de uso, o sea, el que nos provee de todos los bienes que necesitamos para vivir. Ahora, una pregunta importante. ¿Creen ustedes que yo puedo saber el valor de una mercancía si lo comparo con su igual, es decir, con otra mercancía igual a ella? No, porque así como el ejemplo de los zapatos que usted nos ponía, ¿verdad? De que uno se invertía 8 horas y solo sacaba un par, y el otro sacaba 4 pares, pero invirtiendo igual las mismas horas, ¿verdad? Sí, o sea que, para empezar, son idénticas en cuanto a tema de características de forma y probablemente también idénticas en forma en el tiempo elaborado. O sea, yo no puedo saber cuánto vale esta mercancía porque tiene una idéntica enfrente de él. Para yo saber cuánto vale esta mercancía, la tengo que comparar con algo completamente distinto a ella, ¿verdad? Algo que represente diferencia en cuanto a tiempo de trabajo invertido. Tal vez puede ser la calidad de los materiales usados. Bueno, vamos a ver a quién levantó la mano. Sí, sí podría haber una diferencia, pero aquí aparentemente se ven idénticos, ¿verdad? O sea, no hay diferencia. Usted tiene razón, ¿verdad? Pero no se aprecia aquí, por ejemplo, que una tenga más calidad que la otra, ¿verdad? Ahí se miran idénticas. ¿Sí, Walter? Sí, Lick, yo considero que, como dice usted, ¿verdad? No se puede estimar cuánta diferencia hay, ¿verdad? Porque yo le puedo mandar una foto de los muebles que yo hago en los mismos estilos, en el mismo acabado, pero el material que uso es muy diferente. Es Ya. muy diferente. Y ahí Entonces, sí hay diferencia. ahí sí hay diferencia, porque es Pero entonces, un material grueso y un material delgado el que uso, ¿verdad? Tanto para uno como para otro. exactamente. Y vamos a ver, Gilma, la compañera que levantó la mano. ¿Ya no? Ahí me va a dar su dirección, Walter, para ver los muebles. Bueno, entonces, ya les mandó aquí el licenciado Eddie el link de asistencia. Entonces, interesante el tema, la mercancía, ¿verdad, compañero? Nos abre mucho los ojos. Entonces, definitivamente la conclusión es que acá, dos mercancías, si comparo una mercancía con otra idéntica, no puedo saber el valor. Necesariamente estoy obligado para saber el valor de una mercancía, es compararlo con otra mercancía que sea distinta a ella. Como dice acá, a pesar de que el trabajo es fuente creadora de valores, no es pues la única fuente exclusiva de los valores de uso que produce de la riqueza material, sino también la naturaleza proveedora de toda la materia prima para la transformación de valores de uso. Y aquí es donde dice el ejemplo de Walter aplica perfectamente, porque él dice que él está utilizando materiales distintos. Esos materiales distintos provienen de la naturaleza, ¿verdad? Ella nos da los materiales distintos que hacen la diferencia entre un mueble y otro, ¿verdad? Entonces, lo que debemos entender aquí es que a pesar de que el ser humano se esfuerza y trabaja y le da forma a las cosas, no es la única fuente creadora de valor. También hay que incluir a la naturaleza, porque es la naturaleza la que nos provee de materia prima. Bueno, entonces nos vamos a quedar ahí. Nos vamos aquí, ahora sí voy a anotar aquí, en algún lado, que nos quedamos en esta diapositiva para evitar confusiones, ¿verdad? Ahí está. Excelente, compañero. Les agradezco mucho a las personas que participaron. Todo ello hace, pues, de que sea más entretenida la clase y pues, se enriquezca, ¿verdad, compañeros? Y también así vamos entendiendo mejor el nivel de avance de la clase. Entonces, nos vamos a quedar acá. Siempre les encargo que vayamos leyendo lo más que podamos, ¿verdad? Para ir avanzando. Y nos vemos el día jueves, a la misma hora.
Buenas noches, Nick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Descanse.